Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al Grupo Editorial del Mundo, al Mundo, y muchísimas gracias a las personas que me acompañáis en este desayuno, o que os acompaño yo en este desayuno. Quiero, en primer lugar, trasladar toda mi solidaridad, todo mi afecto, mi cariño a Ucrania. Esta mañana nos hemos despertado, como muchas mañanas, con la guerra, con el sonido de las bombas. Creo que esto hay que acabarlo. Creo que Rusia tiene que retirarse de Ucrania, porque más allá de las cuestiones de carácter económico que efectivamente está sufriendo Europa especialmente, pero que está sufriendo todo el planeta, a mí me preocupa la gente de Ucrania, los hombres y las mujeres de Ucrania. Por tanto, toda mi solidaridad y todo mi apoyo al pueblo de Ucrania. Bien, un día hoy, después de las manifestaciones multitudinarias que ayer ha habido en nuestro país, el movimiento feminista, que se puede ver así o se puede ver desde otra perspectiva, el movimiento por la igualdad en nuestro país está en buenas condiciones. Creo que esa es una gran noticia para el conjunto de la sociedad. Creo que ese es el camino que tiene que ayudarnos a conseguir ese objetivo de que mujeres y hombres y mujeres podamos compartir en igualdad de condiciones nuestro país. Y es evidente que para que eso sea posible ha sido necesario todo un trabajo, casi siempre incomprendido, de muchas mujeres a lo largo de la historia en nuestro país y en el mundo desde una perspectiva general. Cuando me preparaba las notas para intervenir aquí, estaba pensando que hace un año, si hubiera tenido que hacer la intervención, seguramente que todos estaríamos pendientes de la terrible sombra económica que cernía sobre la economía europea, que cernía de una manera muy especial sobre la economía española. Vino el verano. Incluso algunos economistas llegaron a decir que era el último verano de la historia tal y como lo conocíamos, que había un antes y un después. Todo era apocalíptico. En realidad, pues ha ido pasando el tiempo. Afortunadamente, esas previsiones no se han cumplido. Y más allá de que efectivamente estamos en un proceso en el que la economía va mucho más lenta que iba, que el crecimiento económico es inferior, que la creación de empleo, por lo menos en el mes de febrero, ha sido inferior a lo que se podía haber pensado que pasaría si no tuviéramos la situación económica que tenemos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en marzo. Yo soy de los que cree que la economía a partir de este mes volverá a coger fuerza. Creo que la Semana Santa será el inicio de un proceso que nos va a llevar a nuevas cuotas positivas desde el punto de vista del crecimiento económico, pero en todo caso, cuando el propio gobernador del Banco de España se enmienda la plana al Centro de Estudios del Banco y prevé crecimientos económicos más importantes, creo que tenemos que pensar que afortunadamente la situación económica en nuestro país no va a entrar en un proceso de recesión, sino que vamos a continuar con una situación de crecimiento. Hay una sombra que crece, que es la inflación, una sombra que está arruinando a muchas familias en nuestro país, una sombra que está situando niveles
de pobreza desconocidos en nuestro país, solo visibilizados en algunos momentos de la pandemia y que en buena parte tienen bastante que ver con el proceso inflacionista. Hoy es muy difícil para muchas familias en nuestro país poder llegar a final de mes, aunque las personas estén trabajando. Hace ya unos cuantos años yo hablaba de los trabajadores pobres, que a pesar de ser trabajadores continuaban siendo pobres. Eso se ha ido incrementando y hoy nos encontramos con personas, iba a decir muchas, pero lo de muchas no sería razonable, pero sí decenas de miles de personas en nuestro país que no tienen una vivienda, que no tienen una habitación para dormir, que duermen en la calle y que se levantan por la mañana y van a trabajar porque su salario no les da para más. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Un país que, por muy optimistas que seamos a la hora de verlo, desde luego desde las organizaciones sindicales, desde la UGT, no podemos dejar de mirar, de pensar en las más de 3 millones de personas que no tienen empleo. Y me van a permitir que hable de ellos porque a veces, depende cómo, da la sensación de que todo el discurso lo centramos sobre las cosas que van bien y dejamos de lado, no nos acordamos de que somos un país que tiene más de 3 millones de hombres y mujeres que están en el desempleo. La reforma laboral, que hablaré después, tiene efectos extraordinariamente positivos en la estabilización del empleo, pero también tenemos que reconocer que la falta de rotación hace que haya un crecimiento de las personas que están en desempleo durante mucho más tiempo. Por tanto, hay un crecimiento de lo que llamamos el desempleo de larga duración, que no podemos obviar y con el que tenemos que trabajar. Por eso me van a permitir que diga que para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores es absolutamente necesario que desde las administraciones públicas pongamos todos los medios, todos los recursos para poder trabajar con los más de 3 millones de mujeres y hombres que están en el desempleo para que puedan encontrar un empleo. Las oficinas de empleo en nuestro país se han convertido en meros registros. No hay políticas activas, no hay orientadores, orientadoras que ayuden a las personas a hacer un currículum, a poder tener un acceso a formación, a orientación en relación a la formación que les va a llevar a encontrar un empleo, y nosotros queremos llamar la atención especialmente en esto. Hace tiempo que lo venimos subrayando, pero en todo caso no vamos a dejar de trabajar en esta materia, sino todo lo contrario. Vamos, aprovechando los ciclos electorales, a intentar que este sea uno de los temas que se puedan tratar en las campañas electorales. Las comunidades autónomas tienen la responsabilidad plena en relación con los servicios de empleo. Este es un país que efectivamente se ha hecho un proceso de descentralización, pero yo a veces tengo la sensación de que se ha tomado más como una descentralización de la gestión en la que no hay ningún tipo de innovación, en la que no se está trabajando, que está estática, que realmente servicios de empleo, que esa proximidad debería de ayudar a que se adaptaran más a la situación de desempleo que hay, que no en todas las comunidades autónomas es igual. Creo sinceramente que lo hay que hacer, y el Estado central, tampoco puede mirar hacia otro lado.
y por tanto tiene que ver de qué manera se coordina, se trabaja con las comunidades autónomas. Y digo esto porque nosotros como sindicato venimos manteniendo una posición contraria a la posibilidad de la contratación en origen o de los cupos de manera mayoritaria. No se puede decir que en España no hay trabajadores para trabajar en el sector de la construcción. No es verdad. Con 3 millones de personas desempleadas más, y seguramente que con 3,5 millones entre las personas que no tienen papeles en nuestro país, ¿alguien puede decir que no hay personas para trabajar en el sector de la construcción? ¿Alguien puede decir que no podemos formar personas para llevar, por ejemplo, grúas, que es una de las últimas demandas que se nos pedía que vinieran de fuera? Seamos serios, que estos procesos de formación no necesitan años, que son procesos de formación relativamente sencillos y que nos van a permitir ocupar una persona en nuestro país. ¿Que tenemos un problema porque los puestos de trabajo no se dan en el mismo lugar donde están los desempleados? Pues pongámonos a trabajar. ¿Es posible que sea mejor para nuestro país pagar un salario de desplazamiento para las personas que están en esas condiciones que vayamos a buscar a otro país una persona que, por cierto, ni siquiera igual se le había planteado venir a trabajar a nuestro país y mientras tanto nosotros mantengamos estos niveles de desempleo? Hago esta mención específica porque a mí me parece que esta, sin ningún lugar a dudas, es una de las cuestiones fundamentales que España tiene que abordar, que no ha abordado nunca. Siempre hemos tenido unos niveles de desempleo muy altos, incluso cuando se parecía que había pleno empleo, y yo creo sinceramente que hay que dedicar recursos, medios, esfuerzo para que estas personas tengan la oportunidad de tener un puesto de trabajo. Acabo con este tema diciéndoles que en los países del norte europeo, a los que tanto nos referimos y miramos, cada persona que se ocupa de la orientación de los trabajadores y trabajadoras desempleados está entre 100 y 200 a su cargo. En España tenemos 2.500 por cada uno. Es absolutamente imposible que pueda haber ese trabajo personalizado, que es el que va a ayudar a esas personas a encontrar empleo. Creo sinceramente que la reforma laboral ha generado realmente expectativas muy positivas en nuestro país. Desde luego las ha generado para las personas que tienen más confianza en el futuro, que pueden abordar el futuro con más optimismo, pero también para el sistema productivo en nuestro país. Vamos a tener personas más formadas, con más experiencia en las empresas, y eso es una riqueza que va a ayudar al aumento de la productividad sin ningún lugar en nuestro país. Yo, por tanto, desde ese punto de vista, me parece que haber pasado del 28% de temporalidad a un 14% que estamos en estos momentos es un salto extraordinariamente positivo. Y tendremos que ver, en todo caso, si hay efectos negativos, no deseados del proceso de la reforma. Creo que en los próximos meses vamos a tener la oportunidad de poder analizarlos y tomar alguna medida si fuera necesario, porque las organizaciones sindicales en España queremos un sistema de relaciones laborales flexible, queremos un sistema de relaciones laborales que realmente sirva para tener un sistema productivo en las mejores condiciones, porque somos plenamente conscientes que para repartir la riqueza se tiene que crear. Y nosotros queremos que se cree riqueza con el objetivo justamente de poder repartirla. Y de ahí me voy directamente a la propuesta que hemos hecho a la COE para el acuerdo para la negociación colectiva. Antes se ha hecho referencia, somos un país con una gran tradición en acuerdos. Tanto es así que el sistema nuestro, no hay ningún país en la Unión Europea homologable en relación a las relaciones entre
las organizaciones sindicales y patronales, ni siquiera Alemania, de la que tanto se habla, hay ese nivel de acuerdo, de entendimiento, y creo que en estos momentos poder dar a este país un acuerdo de salarios, un acuerdo de perspectivas de negociación colectiva para los próximos años sería una gran aportación a la economía española, sería una gran aportación al sistema productivo y desde luego lo sería para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. En ese sentido, las organizaciones sindicales creo que hemos hecho un acto de responsabilidad muy importante con la propuesta que hemos hecho a la COE, y yo espero que en los próximos días, semanas, esto pueda concluir con un acuerdo que nos permita que todos los convenios colectivos que están pendientes de negociación, que son miles de convenios en nuestro país, finalmente puedan encauzarse por la vía de un gran acuerdo. España ha dado un paso importantísimo desde el punto de vista salarial con el aumento del salario mínimo interprofesional. Y lo quiero remarcar porque los efectos de los aumentos del salario mínimo interprofesional en los últimos años han estado extraordinariamente positivos, lo han estado para la economía española. Vuelvo a insistir, las previsiones de que el salario mínimo era un instrumento de destrucción de empleos si se subían no se han dado en ningún caso, al contrario, creo que es un gran instrumento de reparto de la riqueza que nos permite llegar a colectivos, sobre todo de trabajadoras, a los que si no, no llegaríamos de ninguna manera, y además se ha convertido, y lo digo hoy después del 8 de marzo, en un gran instrumento para avanzar en la lucha contra la brecha salarial. Y eso tiene una cara positiva y una negativa. Tiene una cara muy positiva porque efectivamente hemos reducido 2 puntos la brecha salarial entre mujeres y hombres en nuestro país. Nosotros hacemos cada año un calendario de cuándo las mujeres empiezan a trabajar gratis en relación con los hombres, que siempre coincide que es los primeros días del mes de noviembre. Pues fíjense, este año las mujeres, este año pasado, han trabajado 21 días menos gratis que el año anterior, y el efecto crucial para que eso fuera así es el salario mínimo interprofesional. La mala noticia es que las mujeres en nuestro país ocupan los puestos de trabajo menos cualificados. Y por tanto, esa es una de las cuestiones que hay que abordar desde la perspectiva, sobre todo, de los planes de igualdad en las empresas, de ese cambio de mentalidad que se tiene que producir para que las mujeres en nuestro país puedan, y de hecho pueden, porque su cualificación profesional tiene un nivel que permite que eso sea así, igual que los hombres, o en algunos casos mejor que los hombres, puedan tener puestos de trabajo de una cualificación igual que los hombres. Hay un debate que se va a abrir en el país también, que tiene que ver con lo que nosotros hemos denominado la segunda parte de la derogación de las reformas laborales. Por mucho que se diga que cerramos todo el capítulo, no es menos cierto que en las reformas laborales solo tratamos los temas que acordamos. Y no se trataron el resto de temas porque hubo un acuerdo, primero a propuesta del Ministerio, en el que la COE estuvo de acuerdo y que nosotros efectivamente nos sumamos porque nos parecía que era una manera de avanzar, pero hay toda una serie de cuestiones que quedaron pendientes y que nosotros creemos que hay que tratarlas, aunque sea en el contexto del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, del que se ha ido hablando, y que creo sinceramente que un abordaje del conjunto del Estatuto estaría bien,
porque es un estatuto de los años 80, no había teléfonos móviles, no existía la digitalización. ¿Qué quieren que les diga? No existía casi nada. El teletrabajo ni siquiera nos lo planteamos y por tanto una actualización viene bien. Y en ese contexto nosotros creemos que hay que hablar de las causas de despido, hay que hablar de la manera en la que se resuelven los despidos colectivos. Tenemos que hablar de todas esas cuestiones que han quedado pendientes. Y me van a permitir también que explique, porque se ha hablado mucho de ese tema y pocas veces de boca de quien ha abierto el melón, nuestra petición al Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea en relación a lo que nosotros llamamos el despido justo y disuasorio. Queremos que efectivamente la Carta Social Europea nos ampara para proponer que el despido no solo sea, hablamos de los despidos improcedentes, también para no liarla excesivamente, porque si no parece que estemos hablando de todos los despidos. En el caso de los despidos improcedentes nos parece que no es justo que solo se valore el tiempo trabajado por un trabajador o una trabajadora en una empresa. Y eso es lo que para nosotros es el despido justo y disuasorio, que tenga en cuenta otros condicionantes, la situación familiar de la persona que va a ser despedida, su formación profesional, las perspectivas que tiene de encontrar trabajo. Creo sinceramente que la Carta Social Europea nos da la razón y que en consecuencia vamos a tener una sentencia favorable en un tiempo pues no muy lejano, si se cumplen los plazos que viene teniendo el comité, pues seguramente que antes de final de año tendremos una sentencia, tendremos una resolución en esa materia. Y para ir acabando, porque creo que ya estoy en el límite del tiempo, es evidente que tenemos pendiente la negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones. No les voy a poder dar ninguna novedad porque no tenemos novedades. Antes, en la previa esta que hemos hecho, decíamos que el que no haya novedades no quiere decir que sea malo. Yo creo que hemos tenido un larguísimo proceso de negociación con el Ministerio, con el Gobierno. Es verdad que el primer acuerdo de pensiones para nosotros fue bastante más sencillo que lo es este. Creo que para los empresarios también fue más sencillo el primero que lo está haciendo este proceso, pero también es verdad que para nosotros era necesario que el Gobierno viniera a la mesa no solo con sus propuestas, sino con las posibilidades reales que tiene el acuerdo de avanzar. Y digo esto porque hay dos factores que también son determinantes a la hora de poder llegar a un acuerdo o no. Uno es la Comisión Europea y, por tanto, queremos que el Gobierno venga a la mesa con ese tema bastante avanzado, por lo menos que sepamos en qué parámetros se mueve la Unión Europea, y hay otro que es la propia mayoría parlamentaria que tiene que tener el Gobierno para llevarla de reforma legislativa adelante. Tenemos una experiencia para nosotros que es positiva por el fondo, pero negativa por la forma, que es la reforma del mercado de trabajo. Nosotros no queremos que un acuerdo al que se llegue con las fuerzas sindicales y empresariales al final nos la juguemos por un diputado que se equivoca a la hora de votar. Por tanto, nos gustaría que ese acuerdo, cuando se firme, cuando se lleve adelante, pues ya tengamos más o menos esos caminos resueltos. Creo firmemente en el diálogo social. Sinceramente, este país es un país que cuando ha avanzado de verdad
lo ha hecho a partir del diálogo social. Y en ese sentido, todas las experiencias que tenemos son experiencias altamente positivas. Pero al diálogo social hay que darle contenido. No puede ser dialogar por dialogar. A mí a veces me gusta más utilizar concertar que dialogar, porque concertar ya estás en el medio camino, en el acuerdo. A veces el diálogo es sencillamente que cada uno se explique lo que piensa sin poner nada de su parte para que se pueda llegar a acuerdos. Y en ese sentido hay algunos diálogos que yo quiero reivindicar también al hilo de la propia presentación. España es un país que dedica muy pocos esfuerzos a trabajar por su industria. Y necesitamos que el Estado, y cuando digo el Estado me refiero al gobierno, a los partidos que ahora no gobiernan, a las organizaciones empresariales, a las organizaciones sindicales, en este caso también seguramente que a las propias universidades, colegios profesionales, necesitamos llegar a un gran consenso industrial. Somos un país que está muy por arriba de lo que sería normal por el número de habitantes que tiene desde la perspectiva industrial, con muchos sectores punteros, especialmente uno que es el del automóvil, que justamente es donde menos presencia de multinacionales en el sector del ensamblaje, para entendernos, de las marcas de coches, sí que las tenemos en la industria auxiliar, están presentes. Por eso me parece especialmente importante avanzar hacia un gran pacto por la industria, con todos los agentes implicados, que marque las directrices generales, que sean directrices generales que permitan que todos los gobiernos actúen sobre ellas, con independencia de qué mayoría les dé soporte. Eso me parece que sería una cuestión absolutamente fundamental. Necesitamos que se dediquen muchos recursos para la industria de nuestro país, y necesitamos que nuestro gobierno en la Unión Europea, desde el punto de vista sobre todo del gran debate medioambiental, sea un gobierno que efectivamente piense en el medio ambiente como pensamos todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, pero hoy en día es plenamente compatible pensar en el medio ambiente y a la vez pensar en la industria. Y en ese sentido, la última resolución que ha tomado el Parlamento Europeo en relación con los coches de carburación, creo que pensar en el año 35 como finalización de la fabricación es posible, pero también es verdad que pensar que tengamos que hacer un gran desembolso tecnológico para que en el año 26, creo que es, 26-27, tenga que el coche de carburación tener unas modificaciones para bajar de manera importante las emisiones, creo que hace imposible que España esté en hora y en buenas condiciones para la fabricación del coche eléctrico y para poder continuar teniendo ese papel necesario que tenemos como industria. Y por eso yo me permito también aprovechar este foro para pedirle al Gobierno de España, al presidente del Gobierno de España, que en la presidencia española justamente pueda España tener un peso para matizar esa resolución del Parlamento Europeo, que tiene que discutirse en la Comisión y que tiene que aprobarse por los jefes de gobierno de la Unión Europea. Muchísimas gracias.